fuerte! ¡Grita fuerte! Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Y aquí viene lo más importante. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no permaneciera en la vid, así vosotros, si no estuviereis en mí. Amén. Esa es una explicación corta más o menos de lo que representa la vid. La vid es un árbol muy delgadito que los encontramos en las viñas, pero la característica principal de la vid es que el pámpano representa esto que está aquí. Yo voy a ver si lo puedo sacar. Y estos pámpanos somos nosotros. Estas ramitas, estos sarmientos somos nosotros. La vid es este tronco que está aquí. Cuando Jesucristo se refiere a que Él es la vid y nosotros los pámpanos, Él se refiere que si nosotros nos conectamos al Señor, en algún momento dado de nuestra vida cristiana tenemos que dar un fruto. Pero el que se encarga de ver esos frutos es Dios, que es el dueño de la vid, es el viñador. Entonces muchos de nosotros somos cristianos por muchísimo tiempo y quizás Dios está esperando frutos de nosotros. Y el que recoge los frutos es el Señor. Pero la característica principal de esto es que si ese pámpano da frutos, el Señor lo va a podar y lo va a cuidar constantemente para que dé frutos constantes, nuevos, no frutos del pasado. Si algo hiciste hace 10 años, eso ya quedó en el pasado. El Señor tiene que cuidar nuevamente ese pámpano para que dé frutos nuevos, frutos para las nuevas generaciones. Pero, aquí está el gran pero, si no das frutos, el Señor te arrancará y te quemará. Es una palabra del Señor. Amén. Entonces nosotros hemos tomado este nombre muy característico de la vid porque creemos que en los matrimonios tiene que haber frutos. Cuando tú te juntas a una pareja, cuando tú te juntas a una persona, tú no te juntas quizás para divertirte, quizás para salir de paseo. El propósito fundamental es en algún momento dado de tu vida tener un fruto. ¿Cuáles son los frutos? Nuestros hijos. Y eso es lo que nosotros tenemos que preocuparnos. Amén. Algún día les vamos a dar una explicación más profunda, más clara, pero vamos a comenzar con el taller. Bendiciones. Qué cansancio. Otra vez a limpiar la casa y a barrer. Señor. Amén. Le doy gracias a mi esposa. Es la primera vez que vamos a dar un taller juntos. Es una gran bendición. Hemos estado preparándonos por mucho tiempo. Bueno, casi 28 años. Es bastante. Pero como ustedes ven ahí el título, dice barriendo la casa. Quizás ustedes están pensando que nosotros les vamos a decir o les vamos quizás a ofrecer qué tipo de productos deben usar ustedes para limpiar su casa, qué tipo de herramientas tienen que usar, una buena escoba, una buena vacuum. Pero nosotros no nos vamos a hablar de eso. Se cayó algún pámpano. Nosotros vamos a hablarles de herramientas espirituales que necesitamos como cristianos usarlas constantemente para limpiar nuestros hogares. Yo le quiero mucho a mi mujer y cada vez que ella quiere barrer la casa, yo a veces le ayudo, a veces no, pero algún día el Señor, yo me puse a limpiar solo la casa y el Señor me ministró de una manera muy poderosa, en donde con la ayuda de mis hijos comencé a desarmar las ventanas, las paredes,
comencé a desarmar las puertas y comencé a limpiar de una manera, como decimos, un deep clean, ¿no es cierto? Y Dios me decía claramente, así como tú estás limpiando la casa, tú tienes que hacerlo siempre, porque el responsable eres tú, no tu esposa. Y yo me quedé pensando mucho y meditando en esa palabra. Y conforme pasaba el tiempo, el Señor nos traía a través de la palabra, la revelación. Comenzamos con el primer texto. Moisés, por favor. En donde, no, el otro, ese ya leímos. En el de Mateo. Amén. Con Mateo. Ahí está, amén. El antecito de ese. Le pusiste un poquito saltado. Amén. El anterior a ese. Amén. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre o de la mujer o de la casa, de nuestras casas, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Continuamos. Entonces dice este espíritu: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Continuamos. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre, de aquella casa, de aquella mujer, de aquel matrimonio, de aquella parejita, resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Amén. Aquí estamos hablando de una clara manifestación de maldad, de algo que entra a tu hogar. Y el Señor nos da a nosotros la capacidad y las herramientas como hijos de Dios, como herederos del reino, de mantener una limpieza constante todos los días. Nosotros no podemos llegar a pensar que en el momento que aceptamos a Jesucristo, nosotros ya barrimos nuestra casa. No, ese es el comienzo. Pero nosotros tenemos que constantemente estar barriendo nuestra casa, quizás por nuestros propios errores, por nuestras propias equivocaciones o por cosas que vayan a pasar. Nosotros tenemos que estar convencidos de que la limpieza en el hogar tiene que ser constante, todos los días. Porque tú no puedes permitir, como dice ahí, que ese espíritu que entró se quede en la casa. Porque cuando uno acepta a Jesucristo, lo primero que hace es ese espíritu, es irse de tu hogar, irse de tu vida. Y tú comienzas a recibir una transformación. Pero en la palabra hay un versículo muy importante que yo les quiero leer, que lo tengan en cuenta. Y no se preocupen por buscarlo, porque nosotros les vamos a mandar el email donde dice así. Denme un segundo, que eso no lo tiene Moisés. Que a través del dedo de Dios, el Señor Jesucristo expulsa a todos los demonios. Esa es una aclaración que yo quiero hacer, porque ¿quién es el único que tiene la capacidad de expulsar a un demonio? No somos nosotros, hermanos. Es el único que puede hacerlo es Jesucristo. Y si nosotros nos sometemos a Él, es porque Él tiene la capacidad de hacerlo. Cuando nosotros comenzamos a ver que nuestro hogar comienza a limpiarse poco a poco, estamos dándole lugar a que el reino de Dios comience a manifestarse dentro de nuestros hogares. Porque el Señor dice en su palabra así, en Lucas 11:20: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Le vamos a dar gracias al Señor, porque si algunas de las cosas malas que están saliendo de nuestros hogares ya salieron, el reino de Dios ya ha llegado a nuestros hogares. Nosotros somos participantes de ese reino glorioso. Nosotros somos participantes del poder de Dios dentro de nosotros. Pero eso nos da la capacidad a nosotros de vivir una rutina diaria a través de la oración, de la búsqueda de su palabra, de la lectura, de unirnos a nuestras esposas, o los que no tienen parejita, tengan en cuenta que la unión entre nosotros es muy importante dentro del hogar.
Porque un demonio, cuando ve a una pareja junto, cuando ve a una pareja o un matrimonio que está junto, realizando la limpieza constantemente, es difícil que pueda atacar. Y quizás vaya a atacar, quizás pueda hacer algo, pero si nosotros nos mantenemos unidos, nosotros vamos a trabajar en equipo, que es lo más importante. Porque una iglesia fuerte nunca va a formarse por familias débiles. ¿Quién de ustedes cree que una familia débil va a fortalecer una iglesia? Nunca lo va a hacer. Las iglesias se van a fortalecer a través de las familias fuertes. Por eso es tan importante que nosotros pongamos todos nuestros sentidos espirituales a que nuestros hogares tienen que ser limpios. Amén. Entonces, si nosotros creemos que el Señor puede expulsar todo aquello que alguna vez entró, no esperemos más. Unámonos, únete en esta noche a tu esposa y en oración dile al Señor que saque lo que tenga que sacar. No tienes por qué decirlo aquí, te estamos dando herramientas para que tú las vayas a utilizar, pero únete a tu esposa y dile: mira mi amor, me he dado cuenta que esto ha entrado en nuestro hogar. Vamos a barrer el hogar en este momento. Vamos a sacar toda esa inmundicia que alguna vez nos está haciendo daño. Amén. Amén. Continuamos ahora. Ahí les di la explicación de por qué y cómo salen los espíritus. Amén. Ahora, anda por lugares secos. Los demonios buscan lugares secos porque, en pocas palabras, buscan el calor del hogar. El calor de tu hogar. Parece mentira, pero ellos siempre van a buscar el calor de tu casa porque ellos piensan que ellos pueden regresar cuantas veces quieran. ¿Por qué? Porque alguna vez eran los dueños de tu hogar, eran los dueños de lo que tú hacías, de tus fallas, de tus vocaciones y todas aquellas cosas. Y ellos siempre, constantemente van a merodear ahí para ver si pueden entrar a tu casa. Y vamos a hablar de algo muy importante que yo estaba meditando y orando mucho. Hemos hablado mucho de cerrar puertas y cerrar ventanas, pero a través de la palabra de Dios, esas puertas y esas ventanas tienen que estar abiertas, porque si esas puertas y esas ventanas no están abiertas, ¿cómo va a ingresar la luz de Dios y exponer lo que está oculto? ¿Cómo tú puedas limpiar algo en la oscuridad? Es difícil. Tú tienes que dejar que la luz de Dios ingrese a tu hogar y exponga quizás a tu esposa, a ti, a tus hijos o a cualquiera de la familia, y que les haga y les dé el discernimiento para que vean que algo se ha infiltrado a tu hogar y tú puedas limpiar. Porque a través de la luz de Dios es lo único que nosotros podemos manifestar, la transparencia. La transparencia de que nuestro hogar no tiene nada que ocultar. Un ejemplo muy simple es Daniel. Cuando le dijeron que no ore, ¿qué hizo él? Abrió las puertas, abrió las ventanas y se puso a orar sin ningún temor porque no tenía nada que ocultar. Asimismo nosotros, hablando espiritualmente, no tenemos nada que ocultar a nadie. Nosotros tenemos que tener la capacidad de tener abiertas las puertas y las ventanas para que la luz de Dios ingrese y para que Jesucristo no tenga que estar tocando la puerta cada vez y cuando: Anita, déjame entrar, quiero cenar contigo. No, si la puerta está abierta, Él puede entrar cuantas veces quiera y cenar contigo y con tu familia. Amén. Ahora, ya hablamos de los lugares secos. Ahora vamos a ver el papel de las responsabilidades dentro del hogar. Aquí yo quiero referirme a algo porque se habla mucho de un sacerdocio espiritual. Pero desde cuando el Señor creó el mundo, le dio toda la responsabilidad al hombre. Pastor Javier, el hombre tiene toda la responsabilidad de cuidar a su casa. No hay nadie más. El hombre, el Señor hasta le dio el trabajo. Yo a veces me ponía a conversar con mi esposa y le decía: Anita, ¿tú sabías que el trabajo fue dado al hombre antes de que el hombre peque? Y ella me decía: no. Le dije: sí. Eso quiere decir que el trabajo es una bendición. Y el que no trabaja está viviendo en maldición. Así de simple. El trabajo es una bendición que Dios nos dio a nosotros para poder cuidar la tierra, para poder trabajar la tierra, para poder comer de la tierra. Pero el Señor nos dio a nosotros esa capacidad, pero nos rodeaban un poco de animalitos que no nos podían hacer la compañía que nos iba a hacer nuestras hermosas mujeres.
Y por eso el Señor dice, voy a quitar de la costilla de Marlon para formar a Ana Cabrera. Desde antes de la creación del mundo, el Señor ya pensó sacar de mi costilla, imagínate, a mi esposa. Desde antes de la creación del mundo, para que sea una ayuda idónea. Pero en ninguna parte de la palabra dice que es una responsable idónea. Lamentablemente en la iglesia se ha transformado eso, ese criterio. Y no solo en la iglesia, en todo el mundo. Amén. Para esto, Esposita les va a hacer una aclaración. En Génesis 2:18 dijo, además Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Aquí, Dios nos está hablando de una ayuda idónea. En ningún momento Dios está diciendo que somos responsables idóneas, ni somos las únicas en la casa que tenemos que hacer todo. El Señor está hablando de una ayuda idónea. Nosotras como mujeres lo que podemos es ayudar a nuestros esposos. No tiene por qué recaer responsabilidad de todo sobre nosotros. No tenemos que tomar la batuta. Ni así usted sea la que está viniendo a la iglesia y su esposo no viene. No, usted no va a tomar la batuta en su casa. No estamos para eso, estamos para hacer ayudas idóneas. Nacimos de nuestros esposos, tenemos un propósito con nuestros esposos. El propósito de nosotros, como en Proverbios dice, es ayudarlos, es soportarlos. Nosotros, en Proverbios dice, somos más que una perla. Somos más que piedras preciosas, dice la palabra. Somos quien debemos ofrecer confianza a nuestros esposos. Somos los que cuidamos de nuestros hijos, cuidamos de nuestra herencia, cuidamos de nuestra simiente. Siempre debemos estar prestas a ayudarlos. Siempre, no importa que estemos cansadas, no importa que estemos enojadas. Es un mal punto de nosotras que porque estamos enojados no queremos hablar con nuestros esposos. Es un mal punto de nosotros que porque estamos cansadas, bueno, que él se sirva la comida. Que estamos cansadas, que él vaya al baño y coja el jabón, si no hay jabón en el baño. Porque son cosas que ocurren a diario. Si no hay papel en el baño, bueno, yo estoy cansada, que lo coja él. No, somos ayuda idónea. Esa sí es nuestra responsabilidad. Servirles, ayudarles a nuestros esposos. Aleluya. Dice en Proverbios, dice que siempre hablamos bien de nuestros esposos. Hablamos bien de los nuestros. Dice, habla bien de los suyos. No tenemos, aquí hay un punto que yo quería recalcar, que pues nosotras como mujeres, y lo digo nosotras porque yo lo he hecho, que si yo discutía antes, y ahora pues ya recibí, como dice el pastor, la revelación, y pues antes si pasaba algo con mi esposo y yo se lo contaba a mi mejor amiga, o cogía a mi cuñada Tania y le decía, oye, que Marlon me hizo esto, voy a estudiar para que... Y me iba por ahí para abajo. Y hablaba y hablaba. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Destruyendo con mi boca a mi esposo. Cuando yo tengo que cuidar de él. No es mi hermana de la iglesia. Tengo que ser yo. María, tú cuidas de Víctor. No cuido yo, no cuida la pastora Daisy. Ella cuida de su esposo. Y ella sí que lo cuida. Yo soy testigo de eso. Dice, más que todo, no cierra las puertas de su hogar, ya que todo lo que ella hace es evidente a todo el mundo, y para su esposo y para su familia. Ahí entra lo que mi esposo amado estaba diciendo, que no debemos de cerrar las puertas, que no debemos de cerrar las ventanas. Tenemos que ser abiertas. Así como somos en nuestra casa, vamos a ser donde sea. Porque nosotros, donde damos testimonio, es con nuestros esposos.
Yes. después con nuestros hijos, Yes. luego en nuestra iglesia, Yes. y luego en el trabajo. Yes. Pero donde tenemos que ser ayuda idónea en nuestra casa. Es ahí donde nosotros comenzamos nuestro testimonio. Nuestro primer ministerio es la casa. Amén. Amén. Para afianzar lo que mi esposita dijo, idóneo significa que tiene la capacidad de realizar algo que el responsable no lo puede hacer. Así de simple. La ayuda idónea es porque si yo me pongo a hacer esto, les voy a indicar. A mí me encantaba barrer. Yo con mi hijo me conocía, yo cogía cuando teníamos una alfombra y yo veía si alguien estaba por ahí y alzaba, así hacía yo. Y venía, guardaba y estaba todo limpio. Para mí estaba porque ya había pasado la escoba. Yo era responsable. Pero la persona idónea era ella. Y ahora viene ella a limpiar. Oh my God. I'm sorry. Bueno, hay cosas. Ella puede mover el mueble, pero no es la responsabilidad de ella. Tiene que recibir mi ayuda. Yo lo muevo, barre y saca toda la basura que tiene que sacar. Porque todo se hace en conjunto, todo se hace en unidad. Antes yo no hacía eso. Yo no hacía eso. No me tomaba ni siquiera la molestia de hacer este movimiento. Ahora lo hago. No solo eso, hago muchísimas cosas más. Porque me he llegado a comprender que el responsable del cuidado en mi hogar soy yo. El cuidado espiritual, la limpieza espiritual dentro de mi casa recae sobre mí. Hemos estado en un desorden y dice que el Espíritu de Dios se mueve ¿en qué? En orden. Cuando nosotros como matrimonio, después de tantos años, y quedó todavía basura ahí, pero después la sacamos. Después de tantos años nos hemos dado cuenta de estos principios tan básicos, principios que están en la Biblia desde antes que el mundo se cree. O sea, son principios que nunca van a cambiar. Son principios que nunca van a variar. No que la liberación femenina, que la liberación del hombre, que la liberación de esto. Mentira, esos son principios humanos y criterios humanos. Pero los criterios de Dios nunca van a cambiar. Así como Dios los decretó en el principio, va a estar hasta el final de los tiempos. Y eso es lo que venimos a aprender hoy día. Amén. Entonces, ¿por qué ellos piensan que pueden regresar a tu hogar? Ya vimos que ellos buscan lugares secos. Tu casa no puede ser un lugar seco. Tu casa no puede ser un lugar en donde el fluir del Espíritu se haya desvanecido. Puedes pasar por problemas, pero tienes que constantemente alimentar a través de la relación con tu esposa, porque es lo más importante, la relación, la intimidad. No solo representa tener sexo con tu esposa, la intimidad es más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación íntima, mutua con ella, es difícil que lo malo pueda ingresar a tu hogar. Porque ellos buscan lugares secos y tu hogar tiene que ser un lugar en donde el fluir y las aguas del río de Dios estén constantemente circulando. Amén. Entonces, ¿por qué piensa que el demonio puede regresar a casa? Amén. Le damos gracias al Señor. Cuando una casa está barrida, adornada y vacía, yo busqué algo muy simple. Cuando nosotros fuimos a comprar mi casa,
Yo visité varias casas modelos. Y los que ya han visitado casas modelos, nos encontramos con casas bonitas, ¿no es cierto? Bien arregladas, bien limpiecitas, con los mejores comedores, con los mejores dormitorios. Están limpias, están barridas, pero están vacías, porque no hay dueño. ¿Dónde está el dueño? No hay dueño todavía. Y el mal busca esos lugares vacíos en donde no hay dueño. Pero si ese mal que quiere regresar a tu hogar regresa y ve que hay un dueño que se llama Dios, Jesucristo, difícilmente puede regresar. Entonces, si tú le das toda la cabida a Dios y que Él sea el dueño de tu vida, que Él sea el dueño de todo lo que pasa en tu casa, que lleve paz, que lleve tranquilidad, quizás ese demonio se va a aparecer por la ventana o va a querer mirar por la puerta, pero ¿a quién va a ver? No a ti, porque a ti nos puede pasar por encima cuantas veces Él quiera. Pero si Él ve a Jesucristo, si Él ve el poder de Dios manifestándose en ese hogar, difícilmente va a poder ingresar. Amén. Ahora, vamos a continuar. ¿Por qué piensa? Amén. Gracias. Ahora vamos a ver, ya vimos la responsabilidad, ahora vamos a ver la eficacia de la limpieza. Y para eso nos vamos a referir a 3 grupos. El primer grupo es el grupo en donde las 2 personas son cristianas, donde los 2 reciben las herramientas, en donde los 2 escuchan a los líderes y a los ministros de parte de Dios, todo lo que tienen que hacer en su hogar, y van tomados de la mano, Anita, y van tomados de las manos ellos a realizar la limpieza que se tiene que hacer, porque los 2 están llevados por parte del Espíritu Santo para realizarla. Esta es la primera pareja, que es la que nosotros deseamos que se manifieste en todas partes. Porque las parejas cristianas, lastimosamente, no están tomadas de la mano así. Hay parejas cristianas que viven el uno por acá y el otro por acá. Pero la pareja cristiana que hace la labor de limpieza espiritual, tomado de la mano de su esposa, quizás yo voy a ver cosas que ella no ve y ella va a ver cosas que yo no veo. Y es importante, por eso es importante escucharle a ella y que ella me escuche a mí y llegar a un acuerdo constante. Eso es muy importante. El segundo grupo es en donde, vamos ahorita como que Anita no es cristiana. Somos una pareja, hemos decidido unirnos, pero ella no es cristiana. Quizás nosotros pensamos que todo se va a hacer imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, porque Dios dice que a través de lo que Dios me justifica a mí, el Señor justifica a mi esposa. Asimismo, a través de, si ella es cristiana y yo no, a través de los actos de justicia y de testimonio ante Dios y ante los hombres, ella me justifica a mí. Y eso hace que yo tenga una labor eficaz en la limpieza de mi hogar. Amén. Ahora vamos a ver la última parejita, la cual nos tomó bastante tiempo arreglar esto porque llegamos a controversia, ¿no? Siéntese ahí, por favor. La pareja en la cual él o ella sirven al Señor. Los 2 son cristianos, pero uno de ellos sirve al Señor. Aquí nosotros tenemos que entender algo bien claro que dice que la cabeza del hombre, ¿quién es? Dios. Y la cabeza de la mujer, ¿quién es? El hombre. Pero nosotros hemos llegado quizás a dimensionar de una manera para nuestro beneficio, porque estamos sobre nuestras mujeres. Y nosotros decimos que nuestras mujeres tienen que someterse a nosotros y quizás llegamos a decirles que se sometan, pero con una falta de respeto. Y eso no está bien. Nosotros no podemos pedirle a nuestras esposas que se sometan con una falta de respeto. Y nuestras esposas, si es que están sirviendo al Señor y nosotros no pueden ir sobre nosotros solamente porque están sirviendo al Señor. Están yéndose en contra del orden de Dios. Así de simple. Porque en la palabra dice algo bien importante,
que yo no puedo ser independiente de mi mujer ni ella de mí, porque yo nací de ella salió de mí, pero los dos, pareja, hombre y mujer, provenimos de Dios. Que eso es importantísimo. Si tú aceptas ese concepto y lo llevas a tu hogar, tú vas a tratar a tu mujer con todo el respeto y con todo el amor que ella se merece. Pero ella te va a respetar. Porque en el libro de Efesios 25 al 29 dice así, en donde el Señor nos repite como 4 veces, ama a tu esposa, ama a tu esposa, ama como que te amas a ti mismo. Y al final el Señor le dice, y ella te respetará. Amén. Dice así, vamos a leer, dice, esposos, amad a vuestras esposas. Den un abracito ahorita a su esposa. Así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuál de nosotros está dispuesto a entregarse por una de esas bellas mujeres aquí? A fin de santificarla. ¿Cómo tú la puedes santificar a tu esposa si no te santificas tú primero? ¿Cómo tú puedes santificar tu casa si tú no estás buscando santificación? Es imposible. El Señor te está dando la responsabilidad de que la santifiquemos, pero primero tú tienes que comenzar a hacerlo. Ay, Señor, cámbiala a ella. No, cambia tú primero. Yo tenía que cambiar muchísimo y le pedí a Dios que la cambie a ella también. Pero yo comencé a realizar los cambios y ella cayó solita después. Así de fácil. Parece mentira, pero así de fácil. Yo no puedo pasar peleado de mi esposa más de 2 días. No puedo. Yo peleo y a la hora me quiero llevar con ella. Ella no, ella sí quiere un poquito más, pero yo no. Yo enseguida la busco, quiero estar con ella, pero ella ya se ha doblegado, ¿no es cierto? Un poquito más. Ahora no dejamos que nuestro enojo pase de un día para otro. Porque mira, en eso del enojo es tan simple, porque la unidad espiritual y material es así, pero cuando tú te enojas, puedes estar físicamente unido a tu esposa, pero espiritualmente te vas separando. Te vas separando, hasta que queda una brecha abismal entre los dos. No se hablan 2 días, 3 días, 4 días, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, y viene ahí la separación. Porque ya están separados. Y uno tiene que ir en contra de eso. Amén. Para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa a sí mismo se ama. Dile a tu esposa, yo te amo. Porque yo me amo a mí primero. No, dile. Y recibe la respuesta de ellos. Tú no puedes decirle a tu esposa que la amas si no le ves primero a los ojos. Dice, te amo. O sea, ¿estamos tratando de amar a nuestras esposas a control remoto? No. Nosotros tenemos que ser más clásicos y tradicionales en el amor a nuestras esposas. Sí, quizás de vez en cuando sirva un texto, pero en el amor hacia ellas tenemos que ser tradicionales. El mazo tiene que quedarse a un lado y tienen que comenzar las caricias y el respeto. Amén. Así nadie se aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta, lo cuida, como Cristo a la iglesia. Amén. Hemos hablado ya de que la casa limpia, barrida y vacía tiene que ser llena a través del Espíritu Santo. Pero cuando el Señor nos ministraba de esos 7 espíritus depravados, inmundos, más perversos que quieren ingresar, el Señor me ministraba a mí algo muy real y me decía, Marlo, un demonio nunca va a ingresar con la misma cara que salió, va a disfrazarse. Y la mejor manera que un demonio ingrese es disfrazarse quizás de ángel de luz, trayéndote algo que parece que es bueno,
pero cuando tú vas a la esencia, resulta ser malo. Lo lamentable es que algunos podemos salir y otros se van metiendo más y más cada vez. Amén. Entonces vamos a hacer una breve definición de cuáles serían estos 7 espíritus. No es que estoy diciendo que estos son los 7 espíritus, pero tomamos como base uno de los últimos libros de la Biblia, que es el Apocalipsis, lo que quiere decir que estos espíritus nos van a molestar hasta lo último. Nosotros no tenemos la capacidad de terminar el trabajo de los demonios. El único que tiene la capacidad es Dios. Entre más nos sometemos nosotros a Dios, el enemigo huirá de nosotros. Pero nuestro sometimiento, nuestra única fuente de cuidado es Dios. Amén. Vamos a comenzar con el primero, para terminar, porque ya vamos a terminar, con el primer espíritu o la primera manifestación. Eso nosotros lo encontramos en Apocalipsis 2, 1 al 7. No lo quise poner porque lo vamos a mandar después, en donde vamos a hablar del espíritu de ritualismo. En esta etapa hemos olvidado nuestro primer amor, que a pesar de tener obras, trabajo duro y ser perseverantes en Dios, hemos olvidado de dónde Él nos rescató. Si tú estás siempre consciente de dónde Dios te rescató, discernirás y reconocerás prontamente lo que alguna vez te hizo daño. Cuida de tu primer amor y haz las cosas como al principio. Además, no harás las cosas por costumbre o tradición, las harás por convicción. Cuando tú caes en un ritualismo, que quiere decir ritual, has caído en una costumbre, en una tradición. Y el Señor no es cuestión de costumbres, el Señor no es cuestión de tradiciones, el Señor es cuestión de convicción. Cuando tú vas a hacer las cosas por convicción, tú vas a ver la manifestación del poder de Dios en cualquier cosa que tú hagas. Pero ten cuidado de caer bajo esa influencia. Amén. Vamos con el espíritu de apariencia que está en Apocalipsis 2, 8, 11, en donde quizás nosotros nos cuidamos de lo que somos, pero Dios sabe realmente quiénes somos en realidad. Nosotros no podemos ocultarle a Dios quiénes somos. Pastor Javier hablaba de algo muy importante y nos explicaba de por qué el sacerdote, cuando ingresa, muere. Él llevaba los pecados del pueblo, pero él moría porque él le quería engañar a Dios. Nosotros no podemos engañar a Dios, nosotros tenemos que ser quienes somos, aquí adentro, afuera, en donde sea. No podemos nosotros ponernos una máscara. El apóstol Pablo le dijo a Pedro: no seas hipócrita, no te pongas esa máscara, no quieras aparentar lo que tú no eres, sé lo que tú eres y predica el evangelio tal como es. No cambies el evangelio. Amén. En el espíritu de Balaam, en donde Apocalipsis 2, 12, 17 dice que son una de las manifestaciones más evidentes en estos tiempos dentro de la iglesia, en donde se está corriendo con el peligro de convertirse la iglesia en un mercado de favores y milagros de Dios. Es algo lamentable que lamentablemente se está manteniendo hasta estos días. Pero depende de nosotros y de nuestros hogares que esto no pase, ya que el reino de Dios es manifestado a través de ¿qué? De gracia. Y si nosotros recibimos por gracia, tenemos que darlo ¿por qué? Por gracia. Así de simple. Amén. El espíritu de sacrificio. Aquí, yo no quería hablar, pero el que como está ahí tenía que hablarlo. Aquí habla del espíritu de Jezabel, donde nosotros mucho hemos hablado, mucha gente habla, conoce, hacen estudios profundos de lo que es Jezabel, pero cuando Jesucristo habla en Apocalipsis de Jezabel, Él habla simplemente de que se dejan, como decir, engañar por las manifestaciones de un espíritu que ve a una persona débil, a una persona que supuestamente tiene que estar en autoridad, la ve débil. Y esa es la, como decir, la mejor carnada para ese espíritu. Nosotros tenemos que fortalecernos siempre dentro del Señor. Nosotros quizás estemos débiles en una etapa de nuestra vida, pero ¿quién es el único que nos fortalece?
el Señor. Amén. Siempre buscará al que tenga menos autoridad espiritual para someterlo. Por tal razón, intercedamos para que en nuestro hogar el orden de Dios siempre se manifieste. Solo así lograremos evitar la manifestación de ese espíritu. El espíritu de muerte en Apocalipsis 3:1-6, donde dice: aquí es cuando estamos convencidos de que las obras que hemos realizado son los que nos mantienen vivos. No, hermanos y hermanas, tenemos urgentemente que reavivar el fuego de Dios en nuestras vidas. La conexión con Dios es extremadamente necesaria todos los días. Dios no se mueve por una ofrenda, Dios se mueve cuando ve tu corazón constricto y humillado. Nuestra apariencia de estar vivos puede ser una, pero la realidad de nuestra muerte es manifestada a Dios. Obedezcamos a Dios y mantengamos nuestra casa llena de la vida de Dios. Amén. El espíritu de la negligencia, en donde nosotros pensamos que ya hemos obtenido la salvación. Nosotros tenemos que cuidar la salvación. Apocalipsis 3:7-13. Nosotros tenemos que apropiarnos de esa corona todos los días. No puedes decir porque ya vienes a la iglesia, ya esa corona te pertenece. Tú tienes que luchar todos los días por esa corona. Pero ahora es una corona que la tienes junto a tu esposa, junto a tus hijos. El ofrecimiento de esa salvación tiene que ser una pelea constante, hermano. El enemigo nunca va a darse por vencido. Nosotros pensamos que sí, ya pasamos una prueba. Hermano, cuando tú pases una prueba, prepárate para la que viene por delante. Porque si tú no te preparas para la que viene por delante, el enemigo te va a hacer daño. Amén. El espíritu de tibieza, donde ya hemos escuchado muchas veces: si no eres frío, si no eres caliente, si eres tibio, te vomitaré. Simplemente, en nuestros hogares se está manifestando el fuego de Dios, o no se está manifestando nada. Nosotros no podemos estar en dos aguas. Tenemos que estar bajo el poder y el fuego constante del Espíritu Santo, porque si nosotros le damos lugar quizás a la frialdad, el Señor va a trabajar. Pero si estamos en el medio, en esa tibieza en donde venimos y hacemos ciertas cosas, una de las manifestaciones de la tibieza espiritual es cuando nuestros pastores aquí nos ministran y nos dicen: haz esto, hermano, bendice a tus hijos y todo, y lo primero que llega a tu casa es a darle un sopetón a tu hijo. Eso es tibieza espiritual. No estás llevando a cabo lo que estás aprendiendo. Nosotros tenemos que llevar a cabo todo lo que aprendemos. Amén. Ahora, para terminar, Anita, para terminar. Yo estaba buscando algo con qué terminar. Acérquese al micrófono. Perdón. Yo estaba buscando algo con qué terminar y le estaba pidiendo a Dios porque Mano me dejó esta tarea a mí. Y Dios puso en mi corazón Ageo 1:7-8. Así dice Ageo: pues esto es lo que dice el Señor Todopoderoso: suban a la montaña a buscar madera, reconstruyan mi templo y yo me complaceré en él y en él manifestaré mi gloria, dice el Señor. Reflexionen la situación en la que se encuentran. Si aquí él está hablando y nos está diciendo que subamos a la montaña, todos entendemos que cuando Jesús buscaba a su Padre, buscaba la presencia de Dios, él subía a la montaña. Dios nos está diciendo claramente que subamos a la montaña. Y si Él nos está diciendo que subamos es porque necesitamos buscar de su presencia. Necesitamos buscar refugio en Él, porque nosotros no podemos. Nuestro pastor nos ayuda, pero Él no puede hacer nuestro trabajo. Tenemos nosotros que subir a la montaña, buscar de su presencia, estar en Él y que Él esté en nosotros. Tenemos que buscar que nuestro hogar, que nuestro matrimonio no se reseque. No es solo cuestión de la mujer, varones. Ustedes también tienen mucho que hacer en el matrimonio. Matrimonio, somos dos. Las parejitas también. Parejas, son dos. Es hombre y es mujer. Estamos unidos. El Señor nos une y el Señor nos bendice. Como decía mi esposo, la mujer que está al lado tuyo salió de tu costilla. Cuídala, protégela, bendícela, lávala. Si no estás sirviendo al Señor, ok, no estás sirviendo al Señor. Pero sé un hombre íntegro,
Sea un hombre que respeta a su mujer. Mi esposo le costó años aprender a respetarme. Y mi suegra, mi suegro y mi cuñada y mi concuñado está aquí y ellos pueden decir, le costó años comenzarme a respetarme como mujer y como madre de sus hijos. Pero lo logramos porque Dios así lo había decidido. Cuando encontramos la revelación en su palabra, porque cuando subimos a la montaña y buscar la madera de la que Dios habla, la madera es su palabra, porque esa es la que nos va construyendo a nosotros. Esa es la que nos va a ayudar a levantar nuestro matrimonio, es la que nos va a ayudar a seguir adelante con el problema, con la circunstancia, con la situación que estamos pasando. No es nuestra hermana, quizás nuestra hermana que esté al lado de la iglesia nos pueda dar un consejo, pero ¿por qué siempre buscamos como último recurso a Dios, cuando debe de ser el primero? Yo quiero que pasen y les invito a tomar una de estas trecitos que trajimos para ustedes. Vamos a hacer algo, cada pareja o cada persona que vino sola, por favor, vamos a hacerlo esto espiritualmente. Pueden pasar y buscar uno, por favor. Mientras van haciendo eso, les voy a leer lo que dice aquí para terminar. No caigamos en el gran engaño del enemigo que nos hace pensar que la casa se barre. Uno con pareja, sí. La casa se barre desde las congregaciones. No, queridos hermanos, en las congregaciones se debe impartir herramientas valederas para barrer tu hogar. Pero el único responsable de hacerlo eres tú, hombre y mujer de Dios. Amén. Ahora vamos a ponernos de pie para terminar. Así ha sido un... Amén. Amén. Toma la mano de tu parejita. Hemos aprendido en esta noche sobre quién está la responsabilidad. Quiero que alcen la mano los que tienen la responsabilidad de llevar la limpieza espiritual de su hogar. ¿Tú estabas consciente de eso, hermano? Dime. Ahora estás seguro que eso es lo importante. Ahora la eficacia. ¿Cuál es la mayor manera para que tu hogar sea eficazmente limpio? Es a través de la unidad. La persona que está al lado tuyo representa el más grande soporte que Dios puso en ti y para ti. Amén. Tú tienes que bendecirle todos los días para que el Señor haga cosas más grandes que quizás muchos en esta noche comprendieron por qué estaban pasando ciertas cosas en sus hogares. Quizás esto les abrió un poco más los ojos, porque las familias fuertes son las que van a fortalecer las iglesias. Y esta iglesia va a ser fortalecida por las familias. Y vamos a trabajar constantemente en eso, todos los días. No quizás una vez al mes, no quizás cada 3 meses. El ministerio está abierto ahora para que ustedes vengan y busquen de la ayuda cuando ustedes quieran, cuando ustedes lo deseen, cuando ustedes lo necesiten. Ahora ya conocen, quizás, este es el comienzo del ministerio. Somos Anita Cabrera y Marlon Calle. Y le hacemos una extensiva invitación a aquellos que hayan sentido en su corazón ser parte de este ministerio. Pero no queremos quizás personas que ya pertenecen a otros ministerios. Queremos personas que no están envueltas en ningún otro ministerio. Porque este es uno de los ministerios que quizás tú pienses que no, pero es el que más te va a comprometer. Porque estamos llevando familias, y eso es importante. Amén. Y una aclaración que quería hacer, y no es que nosotros nos la sepamos todos, ni seamos la última Coca-Cola del desierto, como decimos en Ecuador, pero sí hemos pasado por mucho, y estamos aquí.